Buenas noches, hermanos. Vamos a prepararnos para estudiar hoy la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando en estas clases, en estos cursos, el libro de Job. Hemos estado hablando sobre lo que ocurrió allá en la eternidad, delante de Dios, en la corte celestial, cuando se reunieron los ángeles y Satanás para tratar de ponerle un tropiezo a Job. Vimos nosotros también cómo después de que Dios autorizó o permitió que este Job pudiera ser atacado de esta manera, que el cerco que él le tenía fuera quitado, vimos también cómo finalmente Job sufre una serie de desventuras que van desde la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales y pues hasta la salud misma que él poseía en determinado momento. También hemos visto cómo se acercaron a él, sus amigos, vinieron de lejos, estuvieron con él ahí sentados una semana, y después de esta semana Job empezó a hablar y empezó a maldecir el día de su nacimiento. Y lo que estamos viendo en estas semanas, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, y específicamente en el capítulo 5, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, es como Elifaz es el primero que empieza a contestar a estas quejas que Job tenía, o a estos sentimientos negativos que Job tenía. Elifaz empieza a decirle que es necesario que se digan estas cosas, que él no intenta ofenderle en ninguna manera, pero que sin embargo es necesario que él hable. Y los argumentos que propone Elifaz son los siguientes. Primeramente, que él en su perspectiva y en su forma de ver la vida, él había visto que la gente que hace mal recibe el mal a cambio. Después nos narra él mismo que tuvo una experiencia paranormal en la cual él le fue revelado a través de esta experiencia que esto era así, que delante de Dios aún los ángeles estaban en una condición pecadora y que aún los ángeles habían sido necios delante de Dios. Va a continuar esta disertación Elifaz hablando acerca de cómo Job tiene que hacer algo para poner el fin o para poner un remedio a esta situación que él está viviendo. Y la argumentación en el capítulo 5 va en este sentido, en que Job tiene que reconocer su pecado y entonces Dios le ha de curar. Así que continuemos con el estudio del libro de Job y vayamos al capítulo 5 y el versículo 1 en adelante de este libro. Dice así la palabra: Ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Inicia Elifaz este capítulo diciendo: Job, no hay de otra. Si tú crees lo que yo estoy diciendo, está bien. Y si no crees, pues anda, pregúntale a alguien más. Pregunta a ver si hay quien te responda y diga: es verdad que Job tiene razón. O pregunta a todos los santos que hay en este mundo, a ver cuál de ellos te da la razón. Lo que te estoy diciendo no es más que la pura verdad, así que es necesario que lo aceptes. Y luego dice la escritura: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Así que estas palabras que dice Elifaz, pues parecen ser verdaderas, ¿verdad? Como dice la escritura, que al necio lo mata la ira. Esto es verdad. Cuando un hombre se llena de enojo y hace cosas arrebatadamente, el mismo enojo que él tiene o el mismo enojo que él siente es lo que ocasiona su destrucción. Es igualmente cierto en el segundo ejemplo que él pone, cuando dice que al codicioso lo consume la envidia. Hay gente que simplemente en la suerte o en los juegos de azar a veces ganan una oportunidad,
y deberían de estar contentos con haber ganado esa sola oportunidad, pero no es así. Ellos quieren más y más y más, de tal manera que no solamente pierden lo que ganaron, sino hasta lo que traían, o incluso, en peores casos, lo que no traían. Sin embargo, aunque estas cosas que va a decir Elifaz son ciertas, tienen un punto de vista válido, una argumentación sólida, el problema es que si nosotros nos ponemos a ver detenidamente, hace referencia a la existencia misma de Job. Dice aquí, he visto al necio que echaba raíces. Vemos nosotros a Job, un hombre que era próspero en todos los sentidos. Dice la Escritura, sus hijos estarán lejos de la seguridad. Vimos nosotros también cómo los hijos de Job fueron consumidos uno a uno. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Luego habla acerca de los bienes que tenía Job. Dice, sus mieses comerán los hambrientos y las sacarán de entre los espinos. Así que en una forma velada, en una forma poética, si usted quiere verlo así, todas estas cosas que dice Elifaz, pues son una sombra, son una cosa como que sí, como que no, una indirecta, diríamos nosotros, que está usando Elifaz para referirse al caso de Job. Estas son las cosas que, como luego decimos nosotros acá, luego calientan, ¿verdad? Porque está refiriéndose a un ejemplo, a una alegoría, y Elifaz va a decir, hermano, yo no lo dije por ti, no es cierto, pero claramente nosotros podemos ver que las alusiones que está haciendo Elifaz se refieren a la misma vida que tuvo, o el mismo camino que tuvo que pasar Job. Luego él dice, esto no es de Oquis, dice, porque la aflicción no sale del polvo. Él argumenta que cuando a uno le va mal en la vida, no es de Oquis. ¿Por qué te va a ir mal? Si tú te portas bien, entonces a ti te va a ir bien. Pero lo malo, la tristeza, la aflicción, todas estas cosas que pueden venir, no son de Oquis. Pasan por algo. Esta es la argumentación que está diciendo en este caso Elifaz. Si te está yendo mal, pues que algo debes. No te está yendo mal nada más porque sí. Dios no castiga a la gente nada más de Oquis. Dios está permitiendo esto en tu vida porque algo hiciste. Dice luego él que pues las chispas no brotan sino del fuego. Esto es lo que dice la Escritura en el versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así que el hombre hace cosas malas, el hombre se porta mal, y esto lleva al hombre a vivir una vida difícil, una vida cruel, una vida que está llena de bastantes molestias. Todo esto que dice Elifaz es a partir de su propia experiencia. Él ha visto todo esto, desde el capítulo 4, lo que nosotros estamos viendo. Él dice, yo lo he visto, a mí nadie me lo dijo, esta es mi experiencia, el que se porta mal, le va mal. Dice, así que el hombre, todos los hombres son malos, todos los hombres se portan mal, y es necesario que todos los hombres pasen aflicción. A unos les va más mal que otros, y la razón es sencilla, porque unos se portan más mal que otros. Así que ahora mírate, Job, fíjate cómo has perdido a tus hijos, fíjate cómo has perdido tu riqueza, fíjate cómo mismo has perdido tu salud, y todo esto te ha pasado seguramente porque te has portado mal, muy mal. Entonces esa es la condición en la que tú estás. Entonces, aunque la argumentación de Elifaz pues es un tanto lógica, ¿verdad? Nuestra propia experiencia, también podemos nosotros mencionar muchos casos de cómo la gente que se porta mal, pues le va mal, y entre más mal te portas, más mal te va. Aquí nosotros tenemos que entender algunas cosas que son importantes. Más adelante vamos a seguir hablando de esto detenidamente, más sobre Elifaz y cómo más adelante Dios reprende al mismo Elifaz. A lo mejor vamos a entender algunas cosas más adelante, pero el punto aquí es, primero, todo esto está basado en la
experiencia de Job, de Elifaz. Es muy importante, mis hermanos, entender que aunque nuestras experiencias son muy válidas y que nuestras experiencias nos enseñan muchas cosas, a veces buenas, a veces no tanto, todo esto está basado en nuestra percepción, ¿verdad? Así lo sentí yo, así lo percibí yo, y es una percepción al final del día nuestra que cada persona experimentará de diferente manera. En primer lugar, no es lo mismo cómo veo yo las cosas que cómo usted ve las cosas. No es lo mismo en la edad que yo tengo, como no es lo mismo en la edad que usted tiene. Y así, no es lo mismo desde cómo veo yo las cosas desde aquí hacia allá. Todos estamos viendo el local de reunión, no es lo mismo cómo lo veo yo a cómo lo ve usted. La experiencia al final del día, aunque es buena y es importante y es algo que nos nutre a cada uno de nosotros, realmente no puede ser la verdad absoluta. Y digo esto porque realmente, aunque muchas de las cosas que dice Elifaz pueden ser ciertas, Elifaz habla con una seguridad que parece que él conoce completamente a Dios. Dios tiene que ser así, ¿verdad? La gente se porta mal, entonces Dios viene y los castiga. Otra vez se porta un poquito más mal, Dios viene y los castiga. Entonces está hablando en una forma absoluta. Dios es así. Dios es un ser castigador que cuando tú te portas mal, Él viene y te castiga y te destruye. Así que pórtate bien y entonces Dios te va a recompensar con cosas buenas. Pórtate mal y entonces Dios te va a castigar con cosas buenas, con cosas malas. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, desde la perspectiva otra vez, está bien. Pero ¿dónde queda el resto del conocimiento que tenemos nosotros de Dios? Por ejemplo, aquella escritura que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si las cosas fueran exactamente como Elifaz dice, entonces la gracia de Dios es imposible. Dios no puede amarnos a nosotros porque somos pecadores, entonces somos objetos completamente de su ira, y cada que nos comportemos mal, Él nos va a castigar inmediatamente. Pero ahora que nosotros conocemos la palabra de nuestro Dios, podemos entender que esto no es así, que hay una cosa maravillosa que se llama gracia, y que la gracia de Dios nos libra de todo pecado, y que la sangre de Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Pero en el pensamiento de Elifaz, todo es a través de su propia experiencia, todo es a través de lo que yo he visto. Tengamos cuidado con esto, hermanos, porque hay muchas cosas buenas que hemos aprendido por experiencia. No debemos nunca desestimar la experiencia, pero la experiencia todavía no es una verdad absoluta. Mi forma de leer la Biblia no es la verdad absoluta. Mi entendimiento no es el entendimiento absoluto. Mi forma de juzgar un caso con alguien no es la respuesta absoluta ni el juicio completamente verdadero. Es algo desde nuestra perspectiva. Entre más nos nutrimos de la palabra de Dios y más tenemos conocimiento de Dios, mejora nuestra experiencia drásticamente. Pero ahora mismo una experiencia que yo estoy sintiendo ahora o que estoy percibiendo ahora, con el paso de los años me doy cuenta que yo estaba muy equivocado, porque mi experiencia no lo es todo. Así que hay que tener cuidado con nuestra experiencia. No es mala la experiencia, pero tenemos que ser cuidadosos cómo desarrollamos nosotros esa experiencia. Así que a partir de la experiencia de Elifaz, él le va a dar la solución a Job. Dice el versículo 8: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Es muy valioso lo que está diciendo Elifaz. De hecho,
el apóstol Pablo cita esta misma escritura allá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 19. Algunos dicen que estos pasajes se trata de un canto o de un himno que entonaban acerca de Dios, de cómo Dios es todo esto, todos estos atributos tiene Dios, y esto nosotros no lo vamos a negar. El consejo que está diciendo Elifaz es el problema, porque él está diciendo: Job, te está pasando esto porque has pecado. Y como has pecado, para que puedas recibir todas estas bendiciones de Dios, entonces lo que tú tienes que hacer es buscar a Dios y pedirle perdón. Tan, tan. Esto es lo que está diciendo Elifaz. Esta es la necesidad que tiene Job. Dice en el versículo 14: de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Otra vez más, volvemos a ver la lógica que está siguiendo Elifaz. Ya argumentó: si te está yendo tan mal, es porque tú te has portado muy mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primeramente, tienes tú que arrepentirte. Pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar. Dice, es más, fíjate, debes de estar feliz porque Dios te está castigando. No debes de menospreciar la corrección que Dios te ha dado. Miren cómo le va a decir ahora en los siguientes versículos: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vemos entonces, todas estas cosas que dice Elifaz son maravillosas, ¿verdad? Lo que le está diciendo Elifaz a Job es: debes de ser feliz. Mira, Dios te está corrigiendo. Y como Dios te está corrigiendo, entonces es verdad que te está pasando esto, dice, pero al final del día Dios te va a librar. Y entonces tú vas a saber que todo lo que hizo Dios fue para disciplinarte, para corregirte, para que tú pudieras estar curado completamente. Él hace la llaga, pero Él también la venda. Él hiere, pero con sus manos te cura. Esa es la lógica que sigue Elifaz. Todo esto es verdad, hermanos. Todo esto que está diciendo Elifaz es cierto sobre la disciplina que Dios hace con nosotros, los cristianos particularmente. Por eso dice el escritor a los Hebreos que Dios al que ama, disciplina. Es verdad que así es la disciplina del Señor. A veces nos toca recibir la disciplina por parte de Dios. Lo que está diciendo Elifaz no es incorrecto en ninguna de sus formas. Él no está mintiendo absolutamente. En todos estos versículos nosotros podemos aprender muchas cosas para cuando nos toca ser disciplinados. ¿Sí? Es verdad. Tenemos que ser atribulados a veces por nuestras malas acciones, pero aún de ahí Dios nos libra. A veces pasamos hambre y aún ahí Dios nos saca de la muerte. Dios nos libra de la guerra. Dios nos libra del azote de la lengua. Y esta es una de las cosas más pesadas, y esta es la que termina destruyendo a Job, porque él había aguantado todo, ¿verdad? Aguantó cuando perdió a sus hijos, aguantó cuando perdió sus bienes materiales, aguantó cuando le vino la enfermedad, aguantó cuando vino su esposa y le maldijo.
Pero el azote de la lengua, ese es uno de los males que más duele. Cuando la gente empieza a hablar mal de ti, cuando la gente en vez de darte consuelo, cuando en vez de levantarte porque te ve caído, empieza a murmurar, empieza a decir seguramente eres bien malote, por eso te pasa lo que te pasa, seguramente has de haber dicho esto, o has de haber hecho esto que el otro. Entonces, aún en la disciplina que nosotros tenemos, cuando nosotros estamos con Dios, Él nos libra del azote de la lengua, que eso es una de las cosas más difíciles de soportar para el hombre. A veces no es tanto la enfermedad, no es tanto los achaques o los problemas que nosotros tenemos, pero ya nada más quítame esta mujer de aquí, o ya nada más quítame esta familia de aquí, o ya nada más, porque es lo que se ocupa para estar en paz. Y dice el dicho, ¿verdad? Con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? O sea, ya me siento enfermo, y aparte de todo, aquí están estos calumniándome, hablando mal, diciendo esto, diciendo el otro. Esa es la cosa que a veces el hombre no aguanta. Todo lo que está diciendo Elifaz no es mentira, no está mintiendo en ninguna manera. Es más, Elifaz le termina diciendo, mira, si tú haces todo esto, pues vas a tener todo lo que necesitas. Aún en el versículo 26 dice, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyenlo y conócelo tú para tu provecho. Miren qué importante es esto. Si esto se aplicara en otra gente, pues es bien importante. Así cuando uno se sujeta a la voluntad de Dios, cuando uno se corrige, trata de andar por el camino que le corresponde, cuando uno acepta la corrección de Dios, dice que vendrá en vejez a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. Todos nosotros vamos a morir, pero a veces lamentamos nosotros cuando alguien muere en la juventud. Dicen, ay, tan bonito que estaba. Ay, tan fuerte que se veía, ay, tan inteligente que estaba, tan trabajador que era. Empezamos todos nosotros a pensar, ¿verdad?, que hay muchas cosas que eran buenas en esa persona. Pero cuando uno es bueno, dice aquí Elifaz, entonces uno llega a la vejez bien, completo, íntegro. Qué dichoso es esa gente, ¿verdad?, que llega a la vejez y llega caminando, llega conociendo a todo mundo, llega trabajando, le llega la muerte y uno dice, mira, este señor era todo un roble, ya se murió, pero mira, hasta la muerte fue tranquila para él, se fue dormidito, se fue tranquilo, mira qué bendición. Bueno, así dice Elifaz, que cuando uno se porta bien, entonces uno viene a la vejez como la gavilla de trigo. Es verdad que el trigo tiene que ser cortado y tiene que ser puesto en una gavilla y ahí se ve hermoso, ¿verdad? Mira qué bonito trigo, está apetecible para comerlo. Entonces cuando uno vive una vida bien, una vida justa, una vida honesta, entonces así como el trigo es cortado, porque uno tiene que ser cortado de esta vida, y después te dice, mira, qué hermoso. Y se llena la sala ahí del funeral de tanta gente que viene a verlo a uno de todas partes, porque uno hizo bien a toda la gente, porque uno fue una inspiración para otros, porque uno fue un buen ejemplo para su familia, y entonces hacen una caravana grandísima porque uno se portó bien. Eso es lo que está diciendo Elifaz. Y dice, y lo que te estoy diciendo, termina rematando así, es así. Eso es verdad. Y yo no puedo decir que es mentira. Dice, óyelo y conócelo para tu provecho. Todo lo que dijo Elifaz está bien. No, es su experiencia. Yo no puedo negar la experiencia de Elifaz. Lo que él vio, lo que él entendió es correcto. El himno que citó es un buen himno. Está aún en el Nuevo Testamento registrado, porque si no fuera bueno, pues no estaría ya en el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo acerca de la disciplina que Dios hace es un consejo correcto, y ojalá nosotros lo entendiéramos en este tiempo para nuestro aprovechamiento. ¿Cuál es el problema? Se lo voy a poner desde esta perspectiva.
Supongamos que usted contrata a un albañil, ¿verdad? Y entonces le dice, quiero que me construyas una casa. Y empieza a construir la casa y hace una buena cimentación ahí. Y empieza a desplantar el bloque y empieza a hacer las barras bien parejitas. Y empieza a poner toda la tubería y todo el cableado como debe de ser. Y luego echa la losa y la losa corre el agua bien bonito, parejito. Y es la persona que la contrató, ¿verdad? Y ve la casa que terminó. Y mira que todo está hecho bien. Y luego se da cuenta que la hizo en el terreno del vecino. Pues ese sería un gran problema, ¿verdad? Entonces, este es el caso de Elifaz. Todo lo que dice es correcto. Pero en este punto Job no tiene nada de qué arrepentirse. Dios no le está haciendo pasar por todas estas cosas porque Job haya sido malo, o haya sido negligente, o haya hecho cosas terribles. Él no entiende, no alcanza a conocer a Dios completamente. Por eso le estoy diciendo que a veces nuestra experiencia es mala. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque mi entendimiento, lo que yo veo, lo que yo aprecio, lo que yo alcanzo a entender en este momento, posiblemente con el tiempo vaya desarrollándose y vaya cambiando para bien. Esperemos que no sea para mal. Eso es lo que yo entiendo ahora mismo. No puedo basar mi juicio a partir de la experiencia o de las cosas que yo entiendo en este momento, porque igual que Elifaz puede ser que termine haciendo una regazón grande, como la que hizo realmente en este punto este amigo de Job. Y en vez de ser consuelo para mi amigo, llega a ser una molestia para mi amigo. Elifaz viajó, y es lo que hemos hablado de los amigos de Job. Viajaron desde lejos, se sentaron con él 7 días con la mejor de las intenciones. Pero su perspectiva es la que echó todo a perder. Su experiencia es la que echó todo a perder. Hermanos, pensando en esto, pensaba yo lo bueno que es saber ser una persona que consuela a la gente. Siempre se ha pedido que nosotros demos consuelo a las personas. Cuando alguien está enfermo, necesitamos llevar un consuelo a las personas. Cuando alguien pierde un ser querido, necesitamos llevar consuelo a las personas. Cuando alguien tiene una necesidad, necesitamos llevar consuelo a las personas. Pero si cuando alguien se muere, vamos con el familiar y le decimos muchos días más de estos, pues seguramente no servimos para consolar a la gente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar cuando tenemos que hablar, a callar cuando tenemos que hablar. Dice la misma escritura que la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Es una gran lección la que aprendemos nosotros de este pasaje, de cómo nosotros debemos de estar preparados para ministrar a los demás, preparados para tratar de entender a los demás, de ser empáticos con los demás. Y así termina el primer discurso de Elifaz. En el siguiente capítulo nosotros vamos a ver cómo Job trata de dar respuesta a estas cosas, y vamos a ver cómo también Job va desarrollando de alguna forma su defensa, y va desarrollando también esta libertad que quiere tener de expresar el malestar que siente ante los males que le han venido. Así que esta es la lección del día de hoy. Ojalá sea de bendición para todos ustedes.